Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Con frío? Muy bien, antes de comenzar con el estudio bíblico, quisiera pedirles a todos los que están conectados al Wi-Fi de la iglesia que se desconecten, porque si no se corta mucho la señal, por favor. Y dejarles un anuncio especial. Este viernes, Dios mediante, vamos a tener un encuentro diferente, una actividad cultural. Por supuesto vamos a predicar el Evangelio y está vinculado con un encuentro con... ¿Qué pasa? ¿Eh? No es 17 el viernes, 19. El viernes 19 haremos un encuentro especial con algunos excombatientes de Malvinas. Vamos a hacer un tiempo de preguntas, de conocer cómo fue la experiencia de ellos. Esta actividad estaba enmarcada en el festival tradicional, folclórico y patriótico que íbamos a tener con motivo de la promoción del merendero, que tuvimos que posponer, como ustedes saben. Y bueno, quedó la invitación hecha con un par de estos formoseños que tuvieron esta experiencia tan particular en sus vidas. Entonces nos pareció oportuno aprovechar la ocasión para aprender, para conocer un aspecto de nuestra historia que, por lo menos hablo por mí, gozo de una gran ignorancia. Entonces, bueno, quisiéramos que los adolescentes, los jóvenes, también los padres de los adolescentes están invitados a participar. Va a ser, como les digo, una experiencia de índole cultural, un conversatorio, y por supuesto vamos a predicar el Evangelio después, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer en casa el viernes que viene a las 19:30 horas, y después tendremos ahí una merienda a la canasta. Así que los que están interesados en participar o en colaborar, después pueden hablar conmigo o con Juanjo, especialmente los que son padres de adolescentes. ¿Ok? Muy bien. Hoy lo extrañamos a Robertito y lo tenemos acá al Junior que vuela. El Junior. Bueno, hoy tuve una experiencia linda, porque 15 minutos antes de venir se me borró todo el PowerPoint. Así que unas 8 horas de trabajo están por ahí en el éter. Vamos a ver después si, Andresito, haces una magia y la encontrás, porque teóricamente está acá, pero yo no la encontré. Así que bueno, hemos resumido todo. Esta hojita. Poder de síntesis tremendo, ¿sí? Y bueno, en vez de leer 40 versículos, vamos a leer 5 o 6 nomás. Puede fallar, dijo Tuzam. Ahora, el otro problema es que yo me entienda mi propia letra. Generalmente no me la entiendo, ¿sí? Y que me baje la frecuencia cardíaca, porque estoy así a 160 late tuki 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 desde hace un buen rato. Bueno, muy bien. Encima no encuentro el teléfono completito. El modelo, ahí está. Muy bien. Bueno, el tema para hoy propuesto es poder, así como el domingo pasado hablamos de andar en libertad y hablamos sobre algunos conceptos de la libertad, poder hablar en el día de hoy de la justicia, un tema que dimos ya hace como un año, pero bueno, son conceptos que en lo particular me resultan sumamente útil recordarlos, y realmente hay muchas ocasiones para poner en práctica estos principios bíblicos. Esta semana se dieron algunas conversaciones con unas personas y bueno, rememoré algunas cosas y otras me puse a estudiar. Entonces me pareció oportuno también recordarla para todos ustedes, ¿sí? En principio, comenzamos con una definición de qué es la justicia y la instrucción bíblica clara de Deuteronomio 16:20, que dice: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cómo definimos la justicia? Bueno, hay dos palabras o dos frases que debemos recordar. Cuando hablamos de la justicia,
hablamos del deber ser, lo que debe ser, lo correcto, lo que ahora se llama el gold estándar, ¿sí? Es decir, cómo tienen que ser las cosas. Entonces, cuando pensamos en la justicia de Dios o en algún acto justo, hablamos del deber ser, lo que debe ser. Y el segundo concepto alrededor de la justicia es la idea de restauración. La justicia de Dios no busca la condena y el castigo. La justicia de Dios va más allá de la condena y el castigo y llega hasta la restauración de todas las cosas. Por eso, si hubo que pagar un precio para que nosotros, en vez de ser consumidos y condenados, seamos restaurados a una relación con Dios, Dios hizo ese acto justo y nosotros podemos gozar de la salvación y la reconciliación con Dios como la expresión más completa de lo que es la justicia. En segundo lugar, decir que nosotros, como hijos de Dios, y tal como dice Romanos 6:18, hemos sido liberados del pecado para transformarnos ¿en qué? Todavía no, Negrito, no lo pase. Volvé atrás, están todos mirando ahí, a ver si podemos conectar acá de vuelta. Volvete para atrás, flechita arriba, eso. Ahora la de adelante. Una más. No, ahí no, ahí está bien. Ahí, volvemos acá. Nosotros, según Romanos 6, hemos sido liberados del pecado para constituirnos en... ¿Qué más? Algo que tenga que ver con la justicia, que recuerden. Siervos de la justicia, concretamente. Liberados de la esclavitud del pecado y nos somos constituidos siervos de la justicia. Es decir, que nosotros estamos al servicio de, ¿qué cosa? La justicia de Dios. O sea, al servicio del deber ser y de la restauración. Nuestras acciones alineados con los estándares de Dios van a ser para que esos estándares de Dios sean honrados y para que la restauración de las cosas se produzca, ¿sí? Por supuesto lo produce el Señor, pero nosotros estamos al servicio de eso, al servicio de la justicia de Dios. Muy bien, hagamos un esquema mental rápido de una escena judicial cualquiera, ¿sí? No hablemos de la Biblia ni de cosas de la Biblia, sino una escena judicial cualquiera. Lo primero que vamos a tener es una situación X que se da y ante esa situación se presenta la autoridad, el juez o alguna persona. ¿Y qué hace el juez? ¿Qué es lo primero que hace? Escucha, ¿qué más? Pregunta, llama a las partes, ¿sí? Hace todo lo que se llama la instrucción, ¿sí? Se informa de todo lo que ha pasado y después de juntar esa información, esas evidencias, ¿qué da? Un veredicto. Y después del veredicto se aplican la sentencia determinada. Se libera a la persona, va preso, la multa, etcétera, etcétera. Bueno, ese esquema que nosotros lo vemos muy claro en una escena de juicio pasa en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, son las 6 de la mañana, ¿sí? Esa es la situación, y suena el despertador, ¿sí? Afuera hace 1 grado, ¿sí? 1 grado. Entonces, vos ahí empezás a hacer la instrucción, a juntar la evidencia. Son las 6 de la mañana, tengo escarcha en los bigotes, está todo apagadito, ¿sí? Y recién entro a las 7. Entonces ahí emitís una sentencia, un veredicto. ¿Qué decís? Me voy a quedar 10 minutos más porque todavía es temprano. Y después de eso viene la acción, o sea, te quedás 10 minutos más. ¿Qué quiero decir con esto? Que las escenas de juicio judiciales no solamente ocurren en los tribunales, sino que también en otros órdenes de la vida
incluso nosotros mismos elaboramos, tomamos una información ante una situación y emitimos una opinión o establecemos un juicio, hacemos un veredicto de algo y obramos en consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acto de evaluar algo y de emitir una opinión o un juicio va más, no queda exclusivamente en el ámbito del Poder Judicial, sino que nosotros todo el tiempo estamos, ¿qué? Enjuiciando, juzgando, emitiendo opiniones. Todo el tiempo, ¿sí? Por diferentes cosas. Puse algo banal, como puede ser, es temprano, me quedo 5 minutos más. Emitimos opiniones o juicios de valor sobre las personas, sobre el gobierno, sobre el clima, sobre nosotros mismos, si estoy gordo, estoy flaco, si estoy bien vestido o mal vestido. Emitimos juicio de opinión sobre nuestro pasado, nuestra crianza, sobre lo que pasa en la iglesia, si la música está fuerte, si cantamos poco o mucho, si es temprano o tarde. Y cada una de esas acciones son juicios, procesos judiciales a los cuales nosotros accionamos, ¿sí? En muchos de esos escenarios nosotros mismos somos los propios jueces, ¿sí? Y a veces somos también los fiscales y los abogados defensores, todos juntos en un solo combo. Ahora bien, agregando otro concepto más, debemos decir que en este esquema se presenta suele aparecer un versículo cuando hablamos y yo digo, mirá, juzgar, somos nuestros propios jueces o hacemos juicios. Rápidamente los creyentes suelen recordar un versículo bíblico. ¿Qué versículo bíblico se recuerda frecuentemente cuando hablamos de emitir juicio o juzgar a algo o a alguien? No juzguéis, exactamente. A ver, vamos con la flechita de la derecha, a ver si llegamos a Mateo 1. Muy bien. Mateo capítulo 1 frecuentemente se recuerda, y son palabras del Señor que dice, no juzguéis. Entonces, todo el mundo que dice, no hay que juzgar. Ya hemos demostrado como evidencia empírica, evidencia práctica, que todo el tiempo estamos opinando y juzgando sobre un montón de cosas, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos leer un poco más amplio, porque como ven, ahí no hay un punto final, ¿sí? Es una frase, una oración de todo un discurso que el Señor viene haciendo. Y, por ejemplo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje acá? Bueno, ¿y cómo se llama eso? Igualdad. Con la misma vara. Es una palabra, es un concepto bíblico, pero se usa en el mundo secular también, ¿sí? Que no va a haber una diferencia, una doble vara. Es decir, que con la rigurosidad con que uno emite un juicio o una opinión sobre la conducta, el comportamiento de alguien, con esa misma rigurosidad uno mismo va a ser juzgado. Y continúa el pasaje, y si bajas un cachito, por favor, Alonso, hasta el versículo 5, ahí está, fíjate abajo, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Recuerda la escena, ¿no? Entonces, para poder entender mejor todo lo que dice acá, podríamos leer el pasaje paralelo que está en Juan
donde después de hablar de todo esto, Jesús termina diciendo lo siguiente. ¿Uno más? Porque se quedó mal el orden. Baja un cachito al 28, al 24, ahí está. No juzguen según las apariencias, sino juzgad, ¿cómo? Con justo juicio. O sea, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Hay que juzgar o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? De hecho, vuelvo a repetir, es algo que hacemos. El principio, tanto en Mateo capítulo 7 como en Juan capítulo 7, es que el juicio, la opinión, lo que uno defina acerca del otro tiene que ser hecho con justicia, justamente, no por apariencias y no con una doble vara o con un diferente criterio para el otro que para conmigo. De todo esto es lo que viene hablando esos capítulos y es la crítica fuerte que le hace Jesús a los líderes de esa época, donde aplicaban una rigurosidad para la gente, para la perrada, y ellos se permitían otro tipo de licencias, ¿sí? Y se manejaban con un nivel de superficialidad y de hipocresía. Entonces, en resumen, ¿podemos juzgar o no? Sí. Ahora vamos a ver que no solo que podemos, sino que debemos. Pero si hemos de juzgar, lo hemos de hacer no según las apariencias y hemos de hacerlo con un justo juicio. Y si el juicio es justo, y ya aprendimos lo que es justicia, ese juicio, esa opinión, ese veredicto que yo establezca, tiene que ser ¿cómo? ¿Cómo? Con la misma vara. ¿Y cómo es esa vara? ¿Cómo? ¿Cuán elevada? Con los estándares de Dios, porque es la justicia, es el deber ser. Y es un juicio que va a tener la intencionalidad de llegar a una, ¿cómo? Restauración. ¿Se acuerda la definición? Justicia, el deber ser, el gol estándar de Dios y la restauración. Entonces, hasta aquí hemos definido qué entendemos por justicia, es el deber ser y es procurar la restauración. Hemos dicho que nosotros somos siervos, servidores de esa justicia de Dios, que indudablemente estamos emitiendo juicios u opiniones todo el tiempo y que podemos juzgar incluso la conducta de otras personas, pero no lo podemos hacer ni por las apariencias, ni con una doble vara, sino con un justo juicio, es decir, con los estándares de Dios y buscando la restauración. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿hasta dónde debería avanzar esta actitud de juzgar con justo juicio entre los creyentes? Fíjense, ahora tenés que volver una para atrás, negrito, porque quedó mal. Ahí va. La iglesia de Corinto tenía muchas situaciones conflictivas, ¿sí? En uno de estos escenarios se encontraron creyentes con problemas entre partes, y ellos optaron por llevar esa situación de juicio, ¿sí?, de litigio que tenían, llevarlo ¿a dónde? A los tribunales ordinarios, es decir, a que la justicia romana resolviera ese conflicto. Entonces Pablo les escribe y detalla la situación. Nos vamos a quedar en el verso 1 y después pasamos al 4, por favor. Dice, ¿osa alguno? O sea, una osadía, es decir, como una cosa totalmente, ¿cómo? Tirada de los pelos. Bueno, no sabía qué palabra encontrar, quedémonos con eso. ¿A alguno se le ocurre, ¿a alguno se le ocurre hacer esta locura, a alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los, fíjate cómo los describe, de los injustos? ¿Por qué un tribunal ordinario de la justicia civil sería un tribunal injusto?
porque no maneja los estándares de Dios. O sea, puede ser justo conforme a las normas de la justicia de ese país, pero no va a tener el estándar de la justicia del que venimos hablando. Y no delante de los santos, o sea, ¿dónde pretende Pablo que se resuelvan los conflictos entre dos creyentes? ¿Cómo dice ahí? Delante de los santos. ¿Está? Muy bien. Fíjate el 5. Bajamos un cachito, por favor. 5. Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué pues? Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Una vergüenza. Es decir, según este pasaje, es una vergüenza que dos creyentes tengan un conflicto, que no lo resuelvan y que encima lleven ese conflicto a tribunales ordinarios donde incrédulos que no manejan los estándares de la justicia de Dios tengan que definir lo que debería ser resuelto en el lugar y con las personas que son los servidores, los siervos de la justicia divina, es decir, los creyentes. ¿Observan? Es tremendo esto. Solo quiero hacer este punto y después lo vamos a enfatizar de nuevo. Esta normativa y esta pauta es para aplicar entre creyentes, hermano con hermano, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando hay un conflicto entre un creyente y un incrédulo? Tema para otro momento. Acá nos vamos hoy a concentrar en este concepto. ¿Ok? Entonces, hemos definido lo que es la justicia, el deber ser, la restauración. Hemos dicho que actos de evaluación y emitir una opinión ya es un acto de juicio que uno hace. Pueden ser temas banales, pueden ser temas importantes o muy importantes. Hemos dicho que el Señor Jesús habilita que nosotros hagamos eso siempre y cuando no lo hagamos según las apariencias y siempre y cuando hagamos justos juicios. Y hemos visto un ejemplo claro donde el apóstol Pablo nos enseña que es una vergüenza que entre creyentes, haya litigios y que esos litigios no se puedan resolver entre los creyentes y que no haya, aunque sea un hermano, que pueda intervenir sabiamente en resolver la cuestión. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos detalles o algunas características del sistema judicial bíblico para que el pueblo de Dios sepa cómo conducirse, ¿sí? Algunas características del sistema judicial bíblico para aplicar entre creyentes. Cuando veamos alguna de las características, a ustedes les va a resultar muy familiar. Y les va a resultar familiar primero porque tienen muchísimo sentido común, el menos común de los sentidos, y segundo porque muchas de estas normativas bíblicas que Dios estableció para su pueblo han sido copiadas por las diferentes códigos y constituciones de los países en los cuales nosotros vivimos. Entonces nos van a resultar bastante familiares. Muy bien. Pero antes de ir a esto, bueno, vamos a leer entonces ahora sí un versículo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 15 y 18. ¿Uno más? Ahí va. Bajamos al 15.
Y vamos bajando hasta el 18, por favor, Alonso. Fíjate cómo va diciendo. Y tomé a los principales de vuestras tribus. ¿Estoy bien, no? Sí, está hablando el Señor acá, ¿sí? Varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de militares, de millares, perdón, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Y después avanzamos un poquito más y vamos al 17. No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Baja un cachito más. Muy bien, ahí nos quedamos por ahora. Entonces vemos cómo Dios acá en Deuteronomio empieza a relatar cómo Él estructuró un sistema de administración de justicia, ¿sí? Y esquemáticamente lo podemos representar con dos imágenes, ¿sí? Que como se borró el Power, las tienen que crear ustedes en su cabeza, ¿sí? Una imagen es la de un árbol, ¿sí? ¿Qué tiene un árbol? Tenés un tronco y después tenés ramas y otras ramitas que salen de la rama. Entonces, si ustedes ven ahí, vas a ver cómo hay un organigrama de autoridades, de personas, de jefes, de gente que está a cargo de sectores, de grupos, ¿sí? Y con diferentes competencias, porque tenés los gobernadores de las tribus, los jefes y los jueces. ¿Qué serían estos? Serían diferentes tipos de personas que tienen diferentes responsabilidades y diferentes incumbencias, ¿sí? Es decir, se meten en algunos asuntos y en otros no, como pasa con las ramas del árbol, ¿viste? Una rama va para acá y tiene sus divisiones, y la otra va para allá y tiene sus otras divisiones. Y es lo que vemos en nuestra justicia, ¿no es cierto? Si vos tenés un conflicto, chocás con el auto y vas a, ¿qué te van a hacer? Un proceso civil, ¿eh? Pero si en ese choque muere alguien, vas a ir a un proceso penal, ¿te das cuenta? Y así sucesivamente. Sin embargo, todas estas ramas tienen un tronco común. ¿Cuál es ese tronco común? Todas las formas de gobierno de justicia se unifican y terminan ¿en quién? En Dios, ¿sí? Fíjate que Él dice claramente, subí un cachito más, ahí arriba, la primera línea que está, dice: tendréis temor, no tendréis temor ninguno, porque el juicio es de Dios. Entonces, pensando en cómo podemos organizar el árbol o la estructura de decisiones o la emisión de juicio, podemos decir que podemos encontrar nosotros en una instancia donde tenemos la capacidad, la aptitud, la idoneidad, el campo para accionar y para dar una opinión, pero por ahí no en todo, ¿sí? Tenemos los fueros, como se dice, ¿no? El poder para opinar o emitir algún tipo de criterio en un área, pero no en todo. Y finalmente, si la complejidad hace que yo no lo pueda resolver, puede haber otro hermano que esté en una instancia diferente, que tenga unas capacidades que yo no pueda tener. Y finalmente, si el asunto es muy difícil y la cuestión es muy compleja, todo eso termina ¿en quién? En el juicio final que uno espera que Dios pueda tener. Él sería como la Suprema Corte, ¿viste? Que si vos tenés un problema acá, vas apelando a diferentes niveles, podés llegar a la Suprema Corte de Justicia, y si no, a las cortes internacionales. Sin embargo, el modelo bíblico también nos permite otro diseño, que no es el de árbol, sino es el de la rueda de la bicicleta.
¿Cómo funciona una rueda de bicicleta? Tiene rayos. ¿Y todos los rayos? Todos los rayos convergen en el eje, en el centro. ¿Sí? ¿Vos tenés rayos que se cruzan con otros? Bueno. Bueno, rueda de carro, vamos ahí, dejamos la bicicleta. Padre. Carreta, mejor. ¿Se cruzan los rayos de la carreta? ¿Eh? ¿Cuál es el punto? Que cada participante, cada elemento, no interactúa con el otro, sino que empieza y termina y remite ¿en quién? En el eje, en el centro. Y esa es la forma de autoridad y de gobierno que grafica cómo Dios se maneja, donde Él está en el centro y cada uno de nosotros reporta o remite ¿a quién? A Él. Es decir, con ese esquema, ninguno de nosotros tiene un inmediato superior, no tiene un jefe, un supervisor, un alguien que esté más arriba, sino que cada uno de nosotros reporta directamente ¿a quién? Al Señor. Y ese formato para administrar justicia y para seguir una línea de toma de decisiones es tan válido como el otro. Entonces, según las circunstancias, según el contexto, a veces podemos y debemos usar ese formato de árbol, es decir, soy una ramita periférica y tengo unas incumbencias, unas capacidades, pero si estoy en una situación que yo no la puedo resolver, antes de dar un veredicto y de quedarme con eso, puedo reportar, consultar, pedir consejo ¿a quién? A una rama un poquito más gruesa. Y si fuera necesario, a otra, y a otra, y a otra, hasta llegar a las ramas principales, es decir, hermanos que puedan tener mayor contundencia, mayor solidez, mayor firmeza en ayudarme a tomar decisiones. Recuerden que todo juicio termina siendo una toma de decisión y una opinión sobre algo. Por otro lado, si la circunstancia así lo amerita, yo puedo remitirme directamente ¿a quién? A Dios, como un rayo de carro, ¿sí? Y voy directamente como yo, una entidad, entre comillas, aislada de otros creyentes, voy directamente y reporto al eje, reporto directamente al Señor. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuánto de cierto o cuánto de seriedad o de solidez hay en todo esto que les digo? Miren, les voy a poner dos ejemplos para que recordemos que aún Dios mismo se subordina, se ordena a este esquema. El domingo pasado vimos un versículo de Isaías 1:18 donde Dios invita al pueblo a venir a recibir el perdón, ¿sí? Y Él mismo dice, venid y estemos a cuenta. ¿Te acordás? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, serán emblanquecidos, serán como blanca lana. Si ustedes se imaginan la situación, la escena es que Dios mismo nos invita a arreglar cuentas con Él, pero hay un formato, ¿entendés? Hay un, vamos a decir, hay un libro, hay un código, un protocolo para arreglar esas cuentas. No es que Dios dice, bueno, vení, si se me da la gana te atiendo. Si Dios mismo ha estipulado un mecanismo para la redención, para el perdón, para la absolución, que Él lo ha diseñado Él, está en su propia palabra, y Él mismo nos invita a venir a hacer eso con Él, y Él mismo se subordina a su propia palabra. Lógicamente, porque Él y su palabra son ¿qué? Una sola cosa. Dios no puede negarse a sí mismo. En su paso por la tierra, Jesús también se subordinó y respetó los fueros, las diferentes incumbencias. Cuando sanó a un leproso, ¿qué le dijo?
andá al sacerdote y presentate y que él te dé el alta. Siguió el protocolo. No dijo, no, yo soy más que sacerdote, no le haga caso. No, respetó. En otras ocasiones le pidieron que intervenga en una situación, un litigio familiar, que tenían ahí un tema con la herencia, y él ¿qué dijo? Yo no vine para esto no es mi asunto, andá al juez y arreglá ahí, ¿sí? Entonces fíjense, si el Señor mismo, si Dios mismo se subordina a su palabra y al orden para llevar los procesos judiciales como tienen que ser, cuánto más nosotros deberíamos hacerlo. Muy bien. En los próximos minutos vamos a ver algunas cosas que no se deben hacer a la hora de administrar o de participar en un acto judicial a fin de llegar o mantener esos estándares altos. El primero de ellos está en Éxodo 23, 8. Ahí va. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Muy bien. Entonces, ¿qué no hay que hacer cuando uno circunstancialmente se encuentra en posición de juez o cuando uno circunstancialmente está en una situación y otra persona va a emitir una opinión sobre mi comportamiento? ¿Qué no debo hacer? No debe haber coimas, ¿sí? Coima, cometa, soborno, aceitar, dádiva, regalos, ¿sí? Entonces el versículo es claro, todo esto nosotros lo sabemos. Quiero decir que esto es bíblico y figura allí en la Escritura desde hace más de 3.500 años, ¿sí? Entonces, ningún tipo de dádiva para interferir en una decisión judicial. Puede ser algo grande como también algo pequeño y doméstico, ¿sí? Y a veces uno puede manipular incluso el lenguaje para inducir, presionar a otra persona que tiene que tomar una decisión. Yo incluso me puse a pensar en mis propios hijos, ¿no? Hay situaciones que ellos tienen que resolver, tomar una decisión, es decir, tienen que emitir un juicio, ¿no? Y yo puedo inducir ahí, ¿no? Yo puedo aconsejar, puedo decir, pero no puedo inducir. La clásica, se dice mucho de las madres, como dice una madre italiana cuando quiere que el hijo coma: comé o te amazzo, comé o te reviento, ¿sí? Y la madre judía: comé porque si no me muero, ¿viste? Me muero. Entonces, a veces con el lenguaje, ¿viste? Modulamos, presionamos, manipulamos a otra persona que tiene que tomar una decisión, y esa persona que va a tomar la decisión, así que va a hacer en ese momento el rol de juez, tiene que estar libre, es decir, flexible para poder juzgar con justo juicio lo que tenga que hacer en ese momento. Entonces, ¿eso significa que nunca podemos darle nada a nadie? Bueno, la Biblia nos manda muchas veces a dar, a ser generosos, entonces, o a reconocer o a premiar, ¿sí? A dar un reconocimiento, un premio a alguien. Entonces, los halagos, los premios, los reconocimientos, las dádivas por mera generosidad pueden ser dadas, pero en el momento adecuado para no confundir a la persona y no perturbar el justo juicio, ¿sí? No puedo coimear a mi hijo diciéndole, bueno, no sé, toma esto y, viste, te doy esto y vos haces lo otro, porque empiezo a distorsionar incluso su propio, la escala de valores que él tiene que tener, ¿sí? Hace esto porque es lo que corresponde. Después, si lo hiciste y todo, puede haber un premio, un aplauso, herea, pero debemos ser cuidadosos de no estar sobornando a la gente para que tome decisiones, aunque sean buenas cosas,
aunque sea para bien y sea lo correcto, no deberíamos manipular, ni inducir, ni sobornar a nadie, porque eso está prohibido en la palabra de Dios y no llevaría a un justo juicio. Muy bien. En segundo lugar, Levíticos 19:15. ¿Cómo está para el espadeo, papacho? Mirá, tiki, ya está. Impresionante. Levíticos 19:15. Ahí está. Dice así. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cuál sería aquí el no? El anterior era no sobornar o no tomar soborno. Acá, ¿cuál sería? No hacer acepción de personas, que es un término que aparece allí en Santiago, ¿no? Es decir, nadie puede ser favorecido. Ni favorecido porque pobrecito es muy pobre. Acá la idea es alguien que mendiga en el piso a la puerta de un lugar, ¿sí? A ese nivel. Esa persona no debería ser favorecida por el hecho de ser pobre. Obviamente perjudicada tampoco, pero no favorecida por el mero hecho de ser pobre. Y por supuesto tampoco favorecido otro por el mero hecho de ser alguien grande, importante, etc. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Ves que es como una redundancia? Es como decir, con el deber ser aplicarás el debido proceso. Con el deber ser aplicarás el debido proceso. Y lo otro importante, que ya lo hemos mencionado, pero insisto de vuelta, es a quién le tengo que aplicar este debido proceso. No, según este versículo. ¿A quién? ¿Qué dice la Biblia? A tu prójimo. Bueno, aquí la palabra no nos ayuda mucho porque prójimo puede ser cualquier persona, ¿sí? Es alguien del pueblo, nuevamente, ¿sí? Estos estándares de conducta y de manejo es para alguien que es del pueblo con el cual tenemos los mismos criterios, los mismos estándares, ¿sí? Sin embargo, para aquel que no es del pueblo, también hay una conducta que tomar. Fíjate, 24, el de abajo. Si encontrares, anda un cachito más arriba, negro. No. Éxodo 23:4. Andate para arriba. Ahí está. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿por qué tengo que hacer eso? Si es mi enemigo. Porque es el deber ser y porque tiende a la restauración. ¿Está? Bien. No hacer acepción de personas. ¿Cuáles son los contaminantes? Hablamos del soborno como diferentes formas de entenderlo. ¿Cuál sería un contaminante para hacer acepción de personas? Es decir, para favorecer a alguien en vez de mantener el justo juicio. Bueno, mi incompetencia. Mi incompetencia me puede hacer que yo favorezca a alguien. Probablemente si me ponen a dirigir un partido de fútbol, voy a favorecer a alguien porque no soy competente para eso, no sé las reglas, ¿sí? Me da pena el que va perdiendo, entonces le doy un puntito más, ¿sí? Entonces mi incompetencia, la ignorancia, muchas veces el cargo de conciencia, es decir, obré mal de alguna manera, entonces alguien hace algo incorrecto y como, perdón la expresión, tengo cola de paja o tengo la cola sucia, entonces no aplico la verdadera justicia. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema, ¿sí? Entonces hago acepción de personas porque yo tengo un problema. La frustración, si tengo prejuicios,
el orgullo, claro. Entonces, son contaminantes que me van a llevar a hacer acepción de personas, ¿sí? Un contaminante muy importante, Éxodo 23:2, ahí está, fíjate, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Cuál es el contaminante acá? Las masas, la opinión pública. ¿Qué más? La junta, el entorno, la presión de grupo, la aceptación social. ¿Sí? Es un contaminante que me va a perjudicar para aplicar el debido proceso y el deber ser. ¿Sí? Deuteronomio 1:17 lo dice más enfáticamente. Ahí está. Muy bien. No hagas distinción de personas en el juicio. Hacia grande como el pequeño oiréis, no tendréis temor de ninguno. Es decir, no le podemos tener miedo a nadie, porque ese miedo a alguien nos va a condicionar y vamos a hacer algún tipo de... se va a torcer el juicio, ¿sí? No podemos tener miedo a nadie. Recordemos, como dice frase siguiente, que el juicio es de Dios. Entonces yo no puedo por miedo a alguien torcer el juicio, porque yo soy solamente un administrador, un sirviente de la justicia, pero el juicio no es mío, yo estoy al servicio de eso, soy un mensajero, yo emito un juicio, pero en realidad lo que tengo que hacer es llevar el mensaje de los estándares de Dios y comunicar eso. Entonces no puedo torcer el juicio por miedo a alguien. En tercer lugar, fíjense qué interesante, Deuteronomio 24:17. Bien, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Si lo lees rápido parece decir, bueno, no tengo que dejar desnuda a una señora viuda. No, el concepto es el siguiente. El juicio se puede aplicar, se debe aplicar, pero tiene que haber un límite en cuanto a la severidad de la sanción. No puede ser que porque yo pauté una sanción tan severa ponga en riesgo la integridad mínima vital de esa persona, ¿sí? Es por eso que hay un versículo que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se acuerdan de ese versículo? La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa? Que una vez aplicada el juicio, tiene que haber misericordia también. No puedo llevar un ensañamiento en la condena a tal punto de destruir lo más básico que esa persona tiene, ¿sí? Entonces tiene que haber una proporcionalidad en la sanción. Una proporcionalidad en la sanción, ¿sí? Y eso hace la justicia. Si alguien comete un crimen, ¿cuánto hay que darle? ¿1 año, 2 años, cadena perpetua? Se discute eso, no es fácil. Pero nosotros tenemos que tener este principio también. Aplicamos justicia, llegamos a un veredicto, tal persona le corresponde tal cosa, muy bien. La misericordia tiene que triunfar en ese momento, no para decir, bueno, no pasa nada, sino para decir, esto que vos hiciste, estuviste muy mal, ameritás tal cosa, pero te voy a aplicar misericordia también, porque tiene que ser proporcional la sanción y no pasar de la severidad. ¿Me explico? Muy bien. Se me ha ido el tiempo, quedan bastantes más cosas, pero prometí terminar a horario. Una vez en mi vida lo voy a cumplir. Simplemente, vamos a seguir el domingo que viene, decir, bueno, de todas estas cuestiones que yo puedo ir aplicando, finalmente hay tres criterios que se destacan en la palabra de Dios a la hora de emitir cualquier tipo de opinión. En primer lugar, es preservar la vida, preservar la vida.
preservar la vida, la salud, priorizar, mejor dicho, priorizar la vida. En segundo lugar, responder la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? No siempre ganar es ganar. No siempre tener la razón es lo mejor o es ganar. No estamos diciendo de torcer el juicio, pero estamos diciendo que a veces hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿para qué quiero conquistar esto, lograr esto, ganar esta discusión, tener razón en esto, hacer sentencia en esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Y a veces se ponen en tensión algunas cosas, ¿no? Porque uno sabe que esto es lo correcto y viste, y vos vas ahí y lo lograste. Sí, logré que se haga justicia, pero armaste un desparramo, ¿no? Armaste un desparramo. Entonces, incluso hay mandamientos bíblicos que se ponen en tensión. No es que se contradigan siempre, pero hay circunstancias donde pueden estar en tensión. Entonces, una pregunta sabia que aparece en la Biblia, el domingo que viene lo vemos un poquito más, pero es la pregunta, bueno, ¿qué pesa más? ¿Qué sería más prioritario en esta coyuntura? ¿Sí? ¿Bajar el martillo y armar un desparramo de la Gran Siete? ¿O ir con prudencia y paciencia, buscando el deber ser, la justicia, pero también la restauración? Y en tercer lugar, ir más allá del juicio y de la ley. Todo lo que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios es lo mínimo para hacer. De ahí en más tenemos libertad para hacer siempre un bien mayor. Un bien mayor. Y por eso terminamos con el último versículo, Alonso, que tenés que darle varios tuki, tuki, tuki para adelante. Otro, hasta 1 Pedro. Ahí está. 3, 8 y 9. Baja un cachito. Fíjense, un bien mayor. Ir más allá de la ley y más allá del juicio. Siempre hablamos de ir más allá en un mayor bien. ¿Sí? Finalmente, sé todos mismos sentir. Fíjense, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, lo que hablamos recién, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Queridos, el Señor nos ayude a pensar en estas cosas, a meditar. Espero poder recuperar el material y dejarles el esquema completo, y el domingo que viene cerrar con algunos conceptos. Somos siervos de la justicia, tenemos que llevar ese gol estándar, ese deber ser, pensar en la restauración, tener cuidado con los contaminantes, juzgar con justo juicio, saber que entre los creyentes hay un estándar altísimo que no puede decaer, que no podemos estar pidiendo consejo ni ayuda a personas que no tienen ese nivel para resolver cuestiones, que hay un árbol jerárquico de incumbencias donde nos podemos ayudar, pero que también podemos recurrir directamente y reportar directamente a Dios, porque el juicio es de Él y no es nuestro, y que libres de los contaminantes estamos para mostrar misericordia y para ir un paso más allá de lo que la ley y el juicio dice, y mostrar esa benignidad y esa misericordia como la tuvo Dios con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta cómo Él fue más allá de la ley? El Señor fue más allá del juicio e hizo un acto de bondad para salvarnos y restaurar completamente su justicia. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Oramos para que continúes hablando y marcándonos tus verdades en nuestra vida, podamos ser siervos de la justicia, perseguidores, garantes del deber ser, y
comuniquemos ese mensaje de restauración precioso con el cual nosotros hemos sido bendecidos mediante Cristo Jesús. Pedimos tu cuidado, tu sostén para esta semana que comienza. En el nombre de Jesús, amén.